Simbólica y angular del entorno. Entonces, primer video se titula Ley de los senos y de los cosenos. Vamos a comenzar primeramente con la ley de los senos. La ley de los senos nos permite, nos relaciona los ángulos y los lados en un triángulo. El triángulo ya no es un triángulo rectángulo, el triángulo ya no tiene ningún ángulo de 90 grados. Entonces es donde se aplica la ley de los senos y de los cosenos. Entonces, si nombramos los lados del triángulo en el sentido contrario de las manecillas del reloj, así, entonces el primer ángulo sería A mayúscula, el segundo ángulo sería B mayúscula y el tercer ángulo sería C mayúscula. Los lados opuestos a cada ángulo es el nombre del lado que se le va a dar a cada uno. Por ejemplo, el lado opuesto al ángulo A sería este de acá y por eso se está poniendo A minúscula. El lado opuesto al ángulo B sería este de acá y por eso se está poniendo aquí la B minúscula. Y el lado opuesto al ángulo C sería este de aquí y se está poniendo la C minúscula. Entonces están sus tres ángulos con sus tres lados. ¿Cómo se explica matemáticamente esta ley? Aquí está: A entre el seno de A es igual a B entre el seno de B es igual a C entre el seno de C. No vamos a utilizar las tres al mismo tiempo, se van a utilizar dos términos nada más dependiendo de las letras o los ángulos, los lados o los ángulos que nos pidan calcular. Ejemplo, calcular el lado B y C y el ángulo C en el siguiente triángulo con los datos que se te muestran. Aquí está: el ángulo A vale 60%, el ángulo B vale 40% y el ángulo C no nos dan el valor. Nomás nos dan el valor del ángulo del lado A igual a 10. Entonces, conocemos el lado A, entonces vamos a utilizar la primera fórmula: A por el seno de A. Y nos piden calcular entonces, ya conocemos el ángulo B, entonces utilizamos B entre el seno de B y la única incógnita que nos queda sería el lado B. Entonces despejamos B, el lado B, este seno de B está dividiendo, va a pasar multiplicando para acá. Entonces me quedaría A por el seno de B entre el seno de A y va a ser igual a B. Esta es la fórmula que voy a ocupar para calcular cuánto vale el lado B. Entonces tenemos que calcular la función trigonométrica seno de B y seno de A. Vamos a ver cuánto vale, nos pasamos para acá. Y aquí tenemos el seno de A es igual al seno de 60 grados y es igual a 0.866. Y el seno de B es igual a seno de 40 grados y es igual a 0.6427. ¿Sí? Con esos datos ya los sustituimos en la fórmula y tenemos que B es igual a 10 por el seno de B, que sería 0.6427, entre el seno de A, que sería 0.866. Hacemos la multiplicación acá arriba: 10 por 0.6427 nos da 6.4127 y entre 0.866 hacemos la división y nos queda que el lado B vale 7.4. ¿Sí? Nos falta calcular el ángulo C para poder relacionar el ángulo C con su lado C. Entonces debemos de recordar que en todos los triángulos la suma de sus ángulos internos va a ser igual a 180. El ángulo A más el ángulo B más el ángulo C vale 180. ¿Sí? Despejamos el ángulo C, entonces el ángulo C entonces va a ser igual a los 180 que quedan acá afuera, y como los otros dos ángulos se están sumando van a pasar restando. Entonces 180 menos el ángulo A menos el ángulo B. Sustituimos los valores y nos queda que el ángulo C es igual a 180 menos 60 menos 40. Hacemos las operaciones y nos va a quedar que el ángulo C va a valer 80 grados. Y ahora sí podemos utilizar otra vez A entre el seno de A, que ya conocemos los datos y ya conocemos el ángulo C también, pero no conocemos C, que es el que vamos a calcular también. Entonces A entre el seno de A es igual a C entre el seno de C. Despejamos el lado C y nos quedaría entonces que C, este seno de C pasaría, está dividiendo, pasa multiplicando también para acá, y nos quedaría entonces A por el seno de C entre el seno de A igual a C. Entonces, otra vez, el seno de A sería igual a seno de 60, que ya lo tenemos, 0.866, y el seno de C sería seno de 80 grados, que sería 0.98. Sustituimos los valores y nos quedaría otra vez C igual a 10, que es lo que vale A, por el seno de C, que vale 0.98, entre el seno de A, que vale 0.866.
Hacemos las operaciones, nos queda 9.8 entre 0.866 que nos da 11.3 grados. Digo, perdón, 11.3 de centímetros, milímetros según las unidades que estemos trabajando. Y ya solucionamos nuestro problema. Tenemos el lado C, el lado B y el ángulo C. Ya después en su figurita lo que tienen que hacer ustedes es colocar todos los datos aquí de los valores de cada uno de los ángulos y de los lados, ya que hayan resuelto su problema. ¿Sí? Entonces, como ejercicio, vámonos para acá otra vez. Como ejercicio van a calcular otra vez el lado B, el lado C y el ángulo C del siguiente triángulo. Otra vez el ángulo A ahora vale 50, el ángulo B ahora vale 70 y el lado A vale 5. Hay que calcular entonces el lado B, el lado C y el ángulo C. Exactamente el mismo procedimiento que acabamos de ver con el ejemplo aquí en el video. ¿Sí? Ese sería con respecto a la ley de los senos. La ley de los cosenos ahora se trata también igual de encontrar el valor de algún ángulo o de algún lado, bueno, principalmente de los lados de un triángulo también que no es rectángulo, ¿sí? Entonces, igual también vamos a numerar nuestros lados, nuestros ángulos, perdón, A, B y C. Y los lados opuestos, este sería A, y el opuesto de B, pues este sería B, y el opuesto de C, este sería C, también, exactamente igual. Nada más que aquí entonces nos van a pedir cualquiera de los tres lados. Este nos va a servir para calcular cualquiera de los tres lados cuando conocemos los otros dos lados. Por ejemplo, para calcular el lado A va a ser la raíz de B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de A. Cuando nos pidan el lado B sería A cuadrada más C cuadrada menos 2A por C por el coseno de B. Y si nos piden el lado C sería A cuadrada más B cuadrada menos 2AB por el coseno de C. Vamos a ver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, ejemplo, calcula el lado C. ¿Sí? Entonces, nos dan el ángulo A, que vale 100 grados, nos dan el lado B, que vale 10, nos dan el lado C, que vale 8. Perdón, aquí lo que hay que calcular es el lado A, ¿sí? Porque nos dan el lado B y el lado C. Entonces nos falta calcular este lado de acá. Entonces en la ley de los cosenos tenemos que conocer el ángulo y sus dos lados que forman el ángulo. Entonces aquí conocemos el ángulo A y los lados que lo forman es el lado B y el lado C. Nos falta calcular su lado opuesto que es el A. Entonces la fórmula sería A es igual a la raíz cuadrada de B cuadrada más C cuadrada menos 2BC por el coseno de A. Entonces coseno de A sería igual al coseno de 100 y aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando el coseno pasa de 90 grados ya puede ser negativo. Entonces aquí lo podemos ver menos 0.1736. Es muy importante tomar en cuenta el signo. Entonces sustituimos los valores. A es igual a B cuadrada que sería 10 al cuadrado más C cuadrada que sería 8 al cuadrado menos 2 por B y por C, menos 2 por 10 y por 8 otra vez, y por el coseno de 100, por el coseno de A que sería menos 0.1736. Los elevamos al cuadrado, 10 al cuadrado sería 100, más 64, 8 al cuadrado, menos, aquí se convierte en más porque este menos con este menos de acá nos da más y ya se hace más aquí, multiplicado por los otros signos más, se conserva el más y nos quedaría entonces 2 por 10 por 8 y por 0.1736 nos va a dar 27.77. Entonces 100 más 64 más 27.77 nos da 191.77. Le sacamos la raíz y nos va a quedar 13.84. Entonces el lado A vale 13.84. Y ya tenemos completos nuestros lados. Aquí nomás se trata de calcular alguno de los lados, ¿sí? Y como ejercicio van a hacer entonces exactamente el mismo procedimiento, nomás que ahora van a calcular el lado B, porque ahora le están dando el ángulo B, 40 grados, C vale 5 y A vale 10. Entonces van a utilizar la fórmula de B. B es igual a raíz cuadrada de C cuadrada, A cuadrada más C cuadrada, menos 2AC por el coseno de B. ¿Sí? Ese va a ser el ejercicio. Y acá tenemos entonces también otros datos. Seno de 50 será 0.766 y seno de 70 será 0.93
96. En su calculadora científica tiene que tener las funciones de seno, como aparece aquí. Aquí está sin, cos y tan, o en su teléfono. Si ustedes la prenden y aprietan aquí el sin, ya nomás le dan el valor ahí del ángulo de la función que quieren calcular. Pero para que sepan que está bien calibrada su calculadora, le dan el seno de 90 y debe ser igual a 1. Si no le da 1 el seno de 90, está mal calibrada su calculadora y no van a ser correctos sus resultados. Entonces, y como conclusión, la ley de los senos y de los cosenos se utilizan en triángulos que no son triángulos rectángulos. O sea, recuerden que los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90 grados. Y estos no van a tener ningún ángulo de 90 grados, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Seguimos en contacto.